Imagina que tu mente es como una espada. No es cualquier espada, sino una forjada en el fuego de la experiencia, en los golpes de la adversidad y en el pulido de la sabiduría. Todos enfrentamos batallas internas, momentos de estrés, ansiedad, dudas y caos emocional. Pero, ¿y si te dijera que, al igual que un herrero moldea el acero para crear una espada indestructible, tú también puedes forjar una mente invencible? La mente humana es la clave para controlar nuestras reacciones, nuestras emociones y principalmente nuestras acciones. Pero, ¿cómo podemos alcanzar ese nivel de resiliencia? ¿Cómo podemos superar el caos emocional que nos embarga en ciertos momentos de la vida? La respuesta está en cultivar hábitos diarios que fortalezcan nuestra mente y, lo más importante, en entender que cada desafío es una oportunidad para hacernos más fuertes. En este contenido descubrirás 13 enseñanzas transformadoras que tienen el poder de esculpir una mente inquebrantable y superar el torbellino emocional. Son principios profundos, pero accesibles, capaces de redefinir tu percepción sobre la vida y los obstáculos que surgen en tu camino. Antes de continuar con el vídeo, repite esto en tu mente: a partir de hoy decido ser la mejor versión de mí mismo. Comenta, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Deja tu comentario abajo. 1. Aceptar el caos. El caos es una constante en la vida humana. Desde cambios inesperados hasta situaciones fuera de nuestro control, todos enfrentamos momentos de desorden. Sin embargo, en lugar de temerle, el caos puede ser una oportunidad para crecer. La filosofía estoica enseña que aceptar el caos es el primer paso para ganar invencibilidad. En lugar de huir de las dificultades, podemos aprender a dominarlas y a convertirlas en nuestra fuerza. Según Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esta frase refleja una verdad fundamental. El caos es solo un fenómeno externo, pero nuestra reacción ante él depende de nosotros. Cuando aceptamos que el caos forma parte de la vida, dejamos de ver la adversidad como algo negativo y comenzamos a verlo como una oportunidad para crecer. Este cambio de perspectiva nos permite mantener la calma en medio de la tormenta. Imagina que estás en medio de una tormenta. No puedes detenerla, pero puedes encontrar un refugio seguro. El caos es como esa tormenta, incontrolable y tumultuoso. Sin embargo, al aceptarlo, puedes encontrar formas de protegerte, adaptarte y utilizar su energía en tu beneficio. Así sucede con los problemas y desafíos de la vida. No se trata de luchar contra ellos, sino de entender cómo navegar a través de ellos. El estoicismo no niega la existencia del caos, sino que nos enseña a gestionar nuestras emociones y reacciones. Séneca, otro gran estoico, afirmaba: la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Esta cita encapsula el espíritu estoico. No podemos evitar las dificultades, pero sí podemos aprender a enfrentarlas con dignidad y sabiduría. Cada desafío es una oportunidad para fortalecer nuestra mente y nuestro carácter. En este sentido, los estoicos creen que la aceptación del caos es un paso crucial hacia la resiliencia. La vida no siempre será predecible ni tranquila, pero siempre podemos elegir cómo responder ante ella. La clave está en entrenar nuestra mente para no dejarnos arrastrar por las emociones impulsivas, sino para mantener una actitud de serenidad y control. Marco Aurelio lo expresó perfectamente en sus Meditaciones. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Aunque enfrentó guerras, traiciones y pérdidas, siempre se mantuvo firme en su convicción de que lo que realmente importa es cómo elegimos ver y responder al caos que nos rodea. Aceptar el caos, entonces, no significa rendirse o resignarse.
Significa entender que no podemos controlar todo lo que ocurre en nuestras vidas, pero sí podemos controlar cómo respondemos ante ello. Al abrazar el caos, desarrollamos una mente más fuerte, capaz de encontrar paz, incluso en medio de la tormenta. La verdadera invencibilidad, según los principios estoicos, no reside en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de enfrentarlas con sabiduría, serenidad y fortaleza. 2. El poder del silencio interior. Silenciar tu mente en medio de la confusión es un superpoder. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la capacidad de reconectarte contigo mismo. En el silencio, la mente encuentra su verdadero propósito. En un mundo lleno de ruido constante, donde las preocupaciones, distracciones y expectativas externas nos bombardean sin cesar, el silencio interior se convierte en un poder extraordinario. No estamos hablando de silencio físico, que simplemente se refiere a la falta de sonidos, sino de un silencio mental y emocional profundo. Este silencio interior es la clave para encontrar claridad, calma y propósito en medio del caos que nos rodea. Epicteto enseñó que lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello. La verdadera paz no se encuentra en la quietud externa, sino en la capacidad de silenciar nuestra mente en medio de la agitación. Vivimos constantemente expuestos a estímulos, noticias, opiniones, emociones y presiones. Sin embargo, el verdadero poder reside en aprender a desconectarnos de todo eso para sintonizarnos con nuestro ser interior y encontrar la serenidad que tanto anhelamos. Imagínate estar en una habitación llena de gente hablando y con música alta. Puede que no podamos controlar el volumen de nuestro entorno, pero siempre podemos decidir no reaccionar ante él. Este acto de no dejar que el ruido nos afecte es el equivalente al silencio interior. El caos externo siempre estará presente, pero si aprendemos a cerrar las puertas a nuestras emociones y pensamientos desordenados, podremos encontrar refugio dentro de nosotros mismos. El silencio interior nos permite escapar del bullicio de la vida diaria y reflexionar con claridad. Cuando nuestra mente está en paz, podemos acceder a la sabiduría que reside dentro de nosotros. Séneca decía: la tranquilidad no es cuestión de inactividad, sino de dominio de la mente. El silencio no implica inactividad, sino el control de los pensamientos, la capacidad de dirigir nuestra atención a lo que realmente importa y tomar decisiones sabias sin la influencia del caos emocional. La práctica estoica del autocontrol y la reflexión profunda es esencial para lograr este tipo de silencio interior. En lugar de reaccionar impulsivamente ante la adversidad, el estoico busca mantener una mente tranquila, capaz de discernir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Este tipo de silencio no solo calma las tormentas emocionales, sino que también fortalece nuestra capacidad de tomar decisiones alineadas con nuestros valores y objetivos. Marco Aurelio lo expresó con gran sabiduría en sus Meditaciones. La paz comienza en el interior. No permitas que las cosas externas perturben tu equilibrio. Marco Aurelio entendió que el verdadero poder no reside en controlar el mundo exterior, sino en mantener nuestra mente tranquila a pesar de lo que sucede a nuestro alrededor. El full silencio interior es una herramienta que nos ayuda a evitar las turbulencias emocionales y mantener nuestra claridad mental. Cuando aprendemos a cultivar este silencio, desarrollamos una fuerza interior que no depende de las circunstancias externas. Al desconectarnos del ruido y las distracciones del mundo, podemos sintonizarnos con nuestra verdadera esencia y acercarnos
a nuestro propósito. La vida no es más tranquila por la falta de ruido externo, sino por la capacidad de encontrar paz y dirección en medio de todo lo que nos rodea. El poder del silencio interior no consiste en escapar del mundo, sino en encontrar la paz interior. Es un superpoder que te permite mantener la calma en momentos de estrés, tomar decisiones sabias cuando todo parece incierto y, lo más importante, reconectarte con tu verdadero propósito, lejos de la confusión externa. Este poder es el camino hacia una vida más plena y equilibrada. 3. La disciplina como pilar fundamental. La disciplina en la visión estoica es mucho más que una simple obligación o un conjunto de reglas rígidas. No es un castigo ni una restricción. Es, de hecho, la clave que nos abre las puertas hacia la verdadera libertad. A través de la disciplina, forjamos un camino sólido que nos permite alcanzar nuestros objetivos más altos, resistir las tentaciones y superar cualquier adversidad que se nos presente. Es la fuerza que transforma a una mente volátil en una mente imparable, capaz de enfrentar el caos y las dificultades con calma y determinación. Epicteto decía: la libertad no es la capacidad de hacer lo que queramos, sino la capacidad de hacer lo que debemos. Este concepto refleja perfectamente lo que significa la disciplina, según los estoicos. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y deseos fugaces que nos desvían constantemente de lo que realmente importa. Sin embargo, es precisamente la disciplina lo que nos permite mantenernos enfocados, hacer lo que es correcto en lugar de lo fácil y avanzar con paso firme hacia nuestra meta. En lugar de ver la disciplina como una restricción, debemos comprenderla como un camino hacia una vida más plena y auténtica, donde nuestras acciones están alineadas con nuestros valores y principios. La disciplina nos proporciona la estructura que necesitamos para mantener el control sobre nuestras emociones, pensamientos y comportamientos. Imagina que quieres construir una casa. Si no tienes una estructura sólida y un plan claro, cualquier viento o tormenta puede derribarla. De la misma manera, sin disciplina, nuestras decisiones son inestables y fácilmente afectadas por el entorno y nuestras emociones. Pero cuando somos disciplinados, somos como una casa construida sobre una base firme, capaz de resistir cualquier desafío. El estoicismo enseña que a través de la autodisciplina podemos alcanzar una paz duradera, ya que nos ayuda a mantener el control sobre lo que realmente está bajo nuestro poder, nuestras reacciones y nuestras elecciones. La disciplina nos permite ser conscientes de nuestras acciones y no ser esclavos de los impulsos momentáneos. Nos da la libertad de tomar decisiones racionales, de actuar de acuerdo con nuestra razón y no dejarnos llevar por las emociones destructivas. Este control nos lleva a una mayor autoaceptación y nos aleja del sufrimiento innecesario que proviene de la falta de autocontrol. Séneca, otro de los grandes filósofos estoicos, afirmaba: la verdadera libertad es la capacidad de vivir según nuestra naturaleza. Vivir según nuestra naturaleza significa actuar de manera coherente con nuestros valores más profundos. Y la disciplina es la herramienta que nos permite hacer justamente eso: vivir una vida alineada con lo que realmente importa. Cuando nuestra mente se disciplina, se convierte en una fuerza inquebrantable que nos guía incluso en los momentos de dificultad, de incertidumbre o de confusión. La disciplina nos da el poder de tomar decisiones con conciencia y propósito. Nos permite resistir la tentación de los placeres inmediatos y optar por el camino que nos lleva a un futuro mejor.
Además, la disciplina no solo se refiere a los grandes logros, sino también a las pequeñas acciones cotidianas, las rutinas que establecemos, los hábitos que cultivamos, las palabras que decimos y los pensamientos que permitimos que ocupen nuestra mente. Cada pequeña acción disciplinada contribuye a la construcción de una vida sólida y exitosa. Marco Aurelio expresó en sus meditaciones: la vida es lo que tus pensamientos hacen de ella. Si nuestra mente está desordenada y sin disciplina, nuestras acciones también lo serán. Sin embargo, cuando cultivamos la disciplina mental, nuestras acciones se vuelven consistentes, centradas y alineadas con lo que realmente queremos lograr en la vida. La disciplina transforma nuestra mente, y una mente disciplinada es una mente invencible, capaz de conquistar cualquier desafío y de avanzar imparable hacia nuestros objetivos. La disciplina no es una carga, sino un camino hacia la libertad. Nos permite vivir una vida de propósito, tomar decisiones con claridad y mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Cuando cultivamos la disciplina, estamos forjando una mente inquebrantable que no solo resiste el caos externo, sino que también mantiene la paz interior. La verdadera libertad, entonces, no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de actuar con control y determinación hacia nuestros propios fines. El conocimiento solo se vuelve sabiduría cuando se aplica. ¿Qué idea de este video pondrás en práctica hoy? Escríbelo en los comentarios y hagamos que este aprendizaje cobre vida. 4. La gratitud como fuerza transformadora. La gratitud es una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición para transformar nuestra vida, y los filósofos estoicos la entendían profundamente. Según los estoicos, la gratitud no solo es una virtud moral, sino una fuerza interna capaz de cambiar nuestra percepción del mundo y nuestra relación con él. Nos permite ver más allá de lo que nos falta para enfocarnos en lo que tenemos, lo que es verdaderamente valioso y lo que podemos agradecer, incluso en medio de las adversidades. Séneca decía: la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Esta afirmación resalta la importancia de la gratitud no solo como un acto de agradecimiento, sino como un motor fundamental para cultivar otras virtudes como la paciencia, la humildad y la generosidad. La gratitud transforma nuestra percepción y, por ende, transforma nuestra vida. Cuando adoptamos una actitud agradecida, comenzamos a ver el mundo de manera diferente. De repente, la escasez se convierte en abundancia, y las dificultades que antes nos parecían insuperables se convierten en oportunidades para crecer. La gratitud nos invita a centrarnos en lo que tenemos, no en lo que nos falta. A menudo nos dejamos atrapar por la mentalidad de carencia, creyendo que necesitamos más para ser felices, más para sentirnos completos. Sin embargo, la gratitud nos enseña que la verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos, sino en lo que apreciamos. Un cambio en nuestra perspectiva puede llevarnos a descubrir abundancia donde antes veíamos escasez. Este cambio de mentalidad es fundamental para la filosofía estoica, que nos anima a enfocarnos en lo que podemos controlar y a soltar lo que está fuera de nuestro alcance. Tomemos como ejemplo una situación difícil, como la pérdida de un ser querido o una crisis personal. En lugar de ver solo el dolor y la tristeza, la gratitud nos permite encontrar algo por lo que estar agradecidos en medio del sufrimiento.
Quizás sea la oportunidad de aprender algo nuevo sobre nosotros mismos. Tal vez sea el apoyo de amigos y familiares que nos rodean en momentos difíciles, o incluso la lección que esta experiencia dolorosa nos ofrece para mejorar nuestra resiliencia y fortaleza emocional. Este cambio de perspectiva no hace que el dolor desaparezca, pero nos ayuda a ver que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay algo que agradecer. Marco Aurelio afirmaba: «Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, de pensar, de disfrutar, de amar». Esta reflexión muestra cómo la gratitud debe ser una práctica diaria, un hábito que cultivamos desde el momento en que nos despertamos. Al comenzar el día con gratitud, no solo mejoramos nuestro bienestar emocional, sino que también fortalecemos nuestra mente, preparándola para afrontar cualquier reto con una actitud positiva y constructiva. La práctica de la gratitud no significa ignorar la dureza de la vida, ni vivir en una burbuja de positivismo falso. Al contrario, ser agradecido implica tener una visión realista y equilibrada del mundo. Implica aceptar las dificultades con la comprensión de que son parte integral del viaje humano, pero también reconocer las bendiciones, por pequeñas que sean, que surgen en medio de esas pruebas. Este tipo de gratitud nos proporciona un enfoque más profundo y auténtico hacia la vida. Además, la gratitud tiene un impacto directo sobre nuestra salud mental y emocional. Numerosos estudios científicos han demostrado que practicar la gratitud regularmente puede reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, al tiempo que aumenta los niveles de felicidad y bienestar general. Cuando agradecemos conscientemente las cosas buenas de nuestra vida, nuestra mente se orienta hacia lo positivo, reforzando una mentalidad saludable que nos ayuda a navegar las turbulencias emocionales con mayor serenidad. Por ejemplo, imagina que estás pasando por una situación difícil, como un revés profesional o personal. Si te enfocas solo en lo negativo, la frustración y el estrés aumentarán. Pero si practicas la gratitud y reconoces lo que has aprendido de esa experiencia, o incluso lo que esta situación te está enseñando sobre tu fortaleza y tus límites, tu percepción cambia. La adversidad se convierte en un terreno fértil para el crecimiento personal, y la mente, al reconocer esto, se fortalece. La gratitud es una fuerza transformadora porque cambia nuestra percepción de la vida. Nos permite ver la abundancia en lugar de la escasez y encontrar crecimiento en medio del dolor. La gratitud fortalece nuestra mente, dándonos la capacidad de enfrentar las tormentas emocionales con resiliencia y serenidad. No es solo una virtud que se practica de vez en cuando, sino una filosofía de vida que, cuando se cultiva de manera constante, puede ayudarnos a alcanzar la paz interior y una vida más plena. Practica la gratitud a diario y verás cómo tu mente se vuelve más fuerte, más resistente y capaz de superar cualquier obstáculo que se cruce en tu camino. 5. El control de las reacciones. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es entender que no podemos controlar los eventos externos, pero sí podemos dominar nuestras reacciones ante ellos. Este concepto es esencial para transformar nuestra mente en una fortaleza invulnerable frente a los desafíos de la vida. El control de las reacciones no es solo un acto de autocontrol, sino una verdadera forma de libertad personal. La forma en que respondemos a las circunstancias define cómo vivimos, cómo sentimos y cómo nos enfrentamos a los obstáculos. Epicteto nos recuerda: no nos afectan las cosas, sino nuestra opinión sobre ellas. Esta afirmación revela una
De las claves del estoicismo, el sufrimiento no proviene de los eventos en sí, sino de la interpretación y la reacción que tenemos ante ellos. Por ejemplo, cuando alguien nos insulta, lo que realmente nos afecta no es el insulto, sino nuestra respuesta emocional a ese insulto. Si decidimos tomarnos la ofensa de manera personal, la ira o el resentimiento pueden dominar nuestra mente. Pero si elegimos no reaccionar impulsivamente, nuestra paz interior permanece intacta. Un ejemplo práctico de este concepto sería enfrentar una crítica en el trabajo. Si un jefe o un colega nos hace una observación negativa, podemos caer en la tentación de reaccionar con enojo o frustración. Sin embargo, si adoptamos la perspectiva estoica, entendemos que no podemos controlar lo que los demás piensan o dicen, pero sí podemos decidir cómo responder. En lugar de sentirnos heridos, podemos ver la crítica como una oportunidad de aprendizaje. Así, no solo preservamos nuestra tranquilidad, sino que también nos fortalecemos al transformar una situación negativa en una ocasión para mejorar. El control de las reacciones es la habilidad de tomar un paso atrás y elegir una respuesta consciente. Esto es crucial porque no importa cuántos desafíos se nos presenten, lo que realmente determina nuestra experiencia es cómo nos enfrentamos a ellos. El control de las reacciones nos permite estar en sintonía con nuestra paz interior, sin ser arrastrados por emociones desbordadas como la ira, el miedo o la ansiedad. Séneca lo explicó perfectamente. La ira no es un don del cielo, sino un vicio del alma. Esta declaración nos recuerda que las emociones destructivas, como la ira, no son respuestas naturales, sino reacciones impulsivas que podemos aprender a controlar. La clave del estoicismo está en reconocer estas emociones, no ignorarlas, y decidir cómo actuar de manera que nos permita mantener nuestra calma y serenidad. A medida que cultivamos este autocontrol, nuestra mente se fortalece y nos volvemos más resistentes ante los vaivenes de la vida. Un aspecto fundamental en este proceso es aprender a detenernos antes de reaccionar. En el momento en que surge una emoción fuerte, como la ira o la frustración, podemos optar por tomar un breve respiro, dar un paso atrás y reflexionar sobre la mejor respuesta. Este breve lapso de tiempo puede hacer la diferencia entre una reacción impulsiva y una respuesta controlada. En lugar de perder el control, ganamos claridad y sabiduría para actuar de manera más efectiva. Marco Aurelio afirmaba: "La felicidad depende de ti mismo". Esta poderosa idea nos enseña que nuestra paz y bienestar no están definidos por las circunstancias externas, sino por nuestra capacidad para elegir cómo reaccionar ante ellas. Si logramos controlar nuestras reacciones, tenemos el poder de mantener nuestra calma y nuestra paz interior, independientemente de lo que suceda en el mundo que nos rodea. La práctica del control de las reacciones no solo se limita a situaciones de estrés o conflicto, sino que también tiene un impacto positivo en nuestra vida diaria. En nuestras interacciones cotidianas, cuando elegimos responder con paciencia y reflexión, en lugar de dejarnos llevar por la impulsividad, cultivamos una mente más fuerte, más equilibrada y más centrada. Cada vez que decidimos cómo reaccionar, de manera consciente, estamos forjando una mente más invencible. El control de las reacciones es uno de los pilares del estoicismo que nos permite mantener nuestra paz interior y fortalecer nuestra fortaleza mental. Al aprender a no dejarnos llevar por nuestras emociones y a responder con sabiduría y calma, podemos transformar cualquier desafío en una oportunidad para crecer. Este es el camino hacia una vida más plena, donde no somos esclavos de nuestras emociones, sino maestros de ellas. 6. El poder de la autoaceptación.
La autoaceptación es el pilar fundamental sobre el que se construye una mente invencible. Si bien muchas veces buscamos la aprobación de los demás o tratamos de alcanzar estándares impuestos por la sociedad, la verdadera fortaleza surge cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos. La aceptación plena de quienes somos, con nuestras virtudes y defectos, nos libera de la autocrítica destructiva y abre el camino hacia el crecimiento personal. Séneca dijo: "No hay nada más vergonzoso que el que no se acepta a sí mismo". Esta frase revela una verdad fundamental. Cuando no aceptamos nuestra propia naturaleza, nos condenamos a vivir una vida de frustración y rechazo. La autoaceptación no significa resignación, sino reconocer nuestra humanidad, nuestras imperfecciones, y a partir de ahí, tomar el control de nuestro destino. Un ejemplo claro de esto es la forma en que abordamos nuestros errores. Si nos enfrentamos a un fracaso y nos dejamos consumir por la autocrítica, el remordimiento y el odio hacia nosotros mismos, nos alejamos de nuestro potencial. Sin embargo, cuando nos aceptamos como seres imperfectos, capaces de aprender de nuestros errores, los fracasos se convierten en lecciones que nos fortalecen, no en obstáculos que nos destruyen. En el estoicismo, aceptar nuestras debilidades es un paso esencial para superarlas. La autocrítica solo nos debilita, mientras que la aceptación nos da la fuerza para mejorar. La verdadera invencibilidad comienza cuando dejamos de vernos como víctimas de nuestras propias inseguridades y nos vemos a nosotros mismos como seres dignos de respeto y amor. Al aceptar nuestras fallas, nuestras limitaciones y también nuestras fortalezas, cultivamos una paz interior que nos permite enfrentar cualquier adversidad con firmeza. Este acto de aceptación profunda nos libera del miedo al juicio y de la presión externa, permitiéndonos vivir con autenticidad. Epicteto también nos ofrece una visión poderosa sobre la aceptación de uno mismo. Dijo: "No busques que los eventos ocurran como deseas, sino desea que ocurran como ocurren, y tu vida será serena". Este consejo es fundamental para entender la autoaceptación en el contexto estoico. Se trata de aceptar la realidad tal como es, sin intentar forzarla a encajar en nuestras expectativas. Solo así podremos encontrar la paz y la fuerza necesarias para transformar nuestras circunstancias. Imagina que estás trabajando en un proyecto importante y debido a factores fuera de tu control, algo sale mal. La mayoría de las personas reaccionaría con frustración y angustia. Sin embargo, si practicas la autoaceptación, verás el error no como un fracaso personal, sino como una oportunidad para aprender y mejorar. Al aceptar que no todo está bajo nuestro control, logramos liberarnos del estrés y la ansiedad. Esto no significa renunciar a la mejora continua, sino entender que la perfección no es el objetivo, sino el crecimiento constante. La autoaceptación también implica comprender que nuestras emociones son válidas, pero no tenemos que dejarnos gobernar por ellas. En lugar de rechazar la tristeza, la ira o el miedo, podemos aceptarlas como parte de nuestra experiencia humana. Reconocer nuestras emociones sin juzgarlas nos permite gestionarlas de manera más efectiva y evitar que nos dominen. Aceptar nuestras emociones no significa ser pasivos frente a ellas, sino ser conscientes de su presencia sin dejar que dirijan nuestras vidas. Marco Aurelio expresó una verdad profunda al decir: "La mejor venganza es no ser como tu enemigo". Esta afirmación subraya el poder de la autoaceptación como un acto de independencia emocional. Al aceptar quienes somos, dejamos de depender de la validación externa y dejamos de compararnos con los demás. Esto nos da la libertad de ser auténticos y vivir según nuestros propios principios. En la práctica diaria,
La autoaceptación se traduce en pequeños actos de autocompasión. No se trata de ser indulgentes con nuestras fallas, sino de tratarnos con la misma amabilidad que ofreceríamos a un amigo cercano. Si cometemos un error, en lugar de atacarnos o culparnos, podemos decirnos a nosotros mismos: esto es solo un paso en el camino hacia el crecimiento. Al hacerlo, fortalecemos nuestra confianza y nos preparamos para enfrentar futuros desafíos con mayor resiliencia. El poder de la autoaceptación radica en la libertad que nos otorga para vivir auténticamente, sin el peso de la autocrítica ni el miedo al juicio de los demás. A través de esta aceptación, encontramos la paz interna y la fortaleza para afrontar cualquier adversidad. La invencibilidad comienza dentro de nosotros, cuando dejamos de luchar contra nuestra propia naturaleza y comenzamos a abrazarla con todo su potencial. 7. El arte de no compararse. Vivimos en un mundo saturado de comparaciones. Las redes sociales, la cultura popular y las expectativas sociales nos bombardean constantemente con las vidas de otros. Sin embargo, como los filósofos estoicos nos enseñan, compararse con los demás no solo es una trampa mental, sino también un obstáculo para nuestra paz interior. La clave de una mente invencible radica en liberarse de esta necesidad de medirse contra los demás y enfocarse en lo que realmente importa. Nuestra propia evolución, Epicteto, nos dice: no te preocupes por las cosas que no están bajo tu control. Compararse con los demás es enfocarse en lo que no podemos controlar. No podemos cambiar lo que otros hacen o lo que tienen, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos a esas comparaciones. Este es el primer paso para romper las cadenas de la comparación. Si tu bienestar depende de lo que los demás hacen, estás entregando tu poder. La verdadera fortaleza surge de entender que lo único que podemos controlar es nuestra propia mente y nuestros propios actos. Imagina la vida de alguien más, con todos sus logros y éxitos. Es fácil caer en la trampa de pensar que deberías estar en el mismo lugar que esa persona, pero esto es una ilusión. Cada uno de nosotros tiene su propio camino, sus propias batallas internas y sus propios tiempos. Como dijo Séneca, la vida no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres. No se trata de lo que otros logran, sino de lo que nosotros llegamos a ser a través de nuestras acciones y decisiones. La comparación con los demás no solo es inútil, sino también dañina. Es como un veneno que drena nuestra energía emocional y mental. Nos hace pensar que necesitamos cumplir con estándares ajenos, olvidando que cada persona tiene una historia única. Cuando nos liberamos de la necesidad de validación externa, empezamos a enfocarnos en lo que realmente importa, el crecimiento personal. Nos damos cuenta de que nuestro valor no está determinado por lo que otros tienen o logran, sino por quienes somos y lo que estamos dispuestos a hacer por nosotros mismos. El estoicismo enseña que vivir de acuerdo con la virtud, la sabiduría y el autocontrol es lo que realmente importa. Compararse con los demás nos aleja de este principio, ya que nos distrae de nuestro propio camino. En lugar de medirnos contra los demás, debemos centrarnos en ser mejores hoy que ayer, sin mirar a los lados para ver qué están haciendo otros. Sé tú mismo, es el mensaje claro de los estoicos. Deja de vivir para cumplir las expectativas de los demás y comienza a vivir para ti mismo, para tu propia paz y crecimiento. Compararse es también un error porque nos hace idealizar la vida ajena. Todos enfrentan luchas internas que no se ven desde fuera. En las redes sociales y en la vida cotidiana solo observamos la superficie, logros, momentos felices, éxito. Pero nadie muestra sus luchas, sus miedos o sus fracasos. Por eso, compararse no solo es ineficaz, sino engañoso. Marco Aurelio nos recuerda:
No te hagas daño comparándote con los demás, ya que cada uno tiene su propia lucha. Nadie tiene la vida perfecta, y entender esto nos libera de la falsa creencia de que los demás son más afortunados o mejores que nosotros. Al liberar nuestra mente de la comparación, ganamos la libertad de vivir nuestra vida auténticamente. Ya no necesitamos medir nuestro valor con las yardas de los demás. Empezamos a ver nuestro propio camino como suficiente, como valioso, tal como es. Cuando dejamos de compararnos, también dejamos de ser prisioneros de las expectativas ajenas. Nos volvemos verdaderamente libres, libres para ser quienes somos y para hacer lo que realmente queremos hacer. El arte de no compararse no solo es un acto de autocuidado, sino también de autoliberación. Nos permite reconectar con nuestro propósito personal y nos libera de la presión social. En lugar de ser influenciados por las apariencias externas, nos centramos en nuestro crecimiento interno y en las pequeñas victorias diarias que definen quiénes somos. Como filósofos estoicos como Epicteto aconsejan, es vital centrarse en lo que está bajo nuestro control y soltar lo que no lo está. En este proceso, también descubrimos el valor de la gratitud. Al dejar de compararnos con los demás, empezamos a apreciar lo que tenemos y lo que somos. Ya no deseamos lo que no tenemos, sino que valoramos lo que ya está presente en nuestras vidas. Esta actitud nos ayuda a cultivar una paz interna que no depende de los logros externos, sino de nuestra propia evolución personal. Liberarnos de la comparación es liberarnos de las cadenas mentales que nos atan al juicio externo. Solo así podremos construir una vida auténtica, basada en nuestra propia verdad y nuestros propios principios, sin importar lo que los demás piensen o hagan. Es en esta libertad donde reside la verdadera paz, la verdadera fuerza. Cada comentario aquí no es solo una opinión, es una semilla de transformación. Deja la tuya y hagamos crecer juntos esta comunidad estoica. 8. La importancia de establecer límites. Establecer límites no es solo un acto de defensa personal, es una forma de honrar nuestra paz y bienestar. En la vida cotidiana estamos rodeados de expectativas, demandas y relaciones que pueden fácilmente desbordarnos si no sabemos decir no. Los límites son la línea protectora entre lo que es saludable para nuestra mente y lo que puede llevarnos al agotamiento emocional. En este sentido, Séneca, el gran filósofo estoico, nos recuerda: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Al no establecer límites claros, perdemos tiempo y energía valiosa que podríamos utilizar en nuestra propia paz y crecimiento. El concepto de límites en el estoicismo está relacionado con el control de lo que está dentro de nuestra esfera de influencia. A lo largo de su vida, Epicteto enseñó que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Establecer límites es un acto consciente de definir nuestras respuestas, sin permitir que las demandas externas nos desgasten. Cuando tenemos límites claros, sabemos cuándo debemos dar un paso atrás y proteger nuestra energía. El establecimiento de límites es una forma de amor propio, un recordatorio de que nuestra paz mental es más valiosa que la aprobación de los demás. En muchas ocasiones, la sociedad nos presiona a ser complacientes, a decir sí cuando realmente queremos decir no. Sin embargo, al decir sí constantemente, nos convertimos en esclavos de las expectativas ajenas y perdemos nuestra autenticidad. La verdadera fortaleza radica en tener el coraje de rechazar lo que no es saludable para nosotros, aunque esto pueda generar incomodidad en los demás. Marco Aurelio enseñaba que no te hagas daño aceptando lo que no deseas. Esto se aplica especialmente cuando hablamos de establecer límites.
Cuando permitimos que los demás sobrepasen nuestros límites, permitimos que nos hagan daño, ya sea emocional, mental o incluso físico. Definir lo que es aceptable y lo que no lo es un acto de autocuidado y respeto hacia uno mismo. No podemos ser invencibles si no tenemos el control sobre nuestro propio espacio emocional. Es fundamental comprender que establecer límites no significa ser egoístas ni insensibles. Al contrario, es un acto de claridad y responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás. Al definir lo que necesitamos para mantener nuestra paz interior, también estamos siendo honestos con los demás sobre lo que podemos ofrecer. De esta manera, cultivamos relaciones más saludables, basadas en el respeto mutuo y la comprensión. Cuando los límites se establecen de manera clara y firme, evitamos resentimientos y malentendidos que pueden surgir cuando permitimos que las demandas de otros se impongan sobre nuestro bienestar. El desgaste emocional es uno de los enemigos más peligrosos de nuestra fortaleza mental. La constante sobrecarga de demandas externas, responsabilidades y expectativas puede llevarnos al agotamiento, dejándonos sin energía para lo que realmente importa. El establecimiento de límites nos protege de este desgaste y nos permite enfocarnos en lo que está alineado con nuestros valores y objetivos personales. Como los estoicos bien sabían, nuestra energía y atención son recursos limitados y debemos ser sabios al elegir en qué los invertimos. Un ejemplo claro de la importancia de establecer límites es el proceso de priorizar. Si constantemente decimos sí a todo, nos estamos dividiendo y dispersando, lo que impide que podamos dedicarnos de manera profunda a las cosas que realmente nos importan. Al establecer límites claros, podemos enfocarnos en lo que realmente nos lleva hacia nuestro propósito y nos permite crecer. Un aspecto crucial de establecer límites es la capacidad de poner en práctica la autodisciplina. Epicteto enseñó que nuestra libertad no se encuentra en hacer todo lo que deseamos, sino en ser capaces de resistir las tentaciones externas que nos desvían de nuestra misión. Al establecer límites, estamos entrenando nuestra mente para decir no a lo que nos desvía de nuestro propósito y sí a lo que nos acerca a él. Este acto de autocontrol no solo nos hace más fuertes, sino que también nos ayuda a vivir de acuerdo con nuestros principios y valores más profundos. Finalmente, los límites no deben ser vistos como muros que nos separan de los demás, sino como barreras protectoras que nos permiten vivir una vida auténtica y equilibrada. Cuando somos claros acerca de lo que necesitamos para mantener nuestra paz, estamos mejor preparados para enfrentar los desafíos de la vida con una mente clara y enfocada. Establecer límites no es solo una estrategia para sobrevivir, sino para vivir con propósito, libertad y fortaleza. El camino hacia la invencibilidad comienza con la protección de nuestra paz interna. Establecer límites es el primer paso para garantizar que nuestra mente permanezca fuerte, que nuestras energías sean canalizadas hacia lo que realmente importa y que podamos mantener la claridad necesaria para tomar decisiones sabias y alineadas con nuestro propósito. Como los estoicos enseñaron, la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de obstáculos, sino en nuestra capacidad para proteger nuestra paz, incluso en medio del caos. 9. La resiliencia como hábito. La resiliencia no es solo una característica que algunos poseen, sino un hábito que se puede cultivar con práctica diaria. En el contexto de la filosofía estoica, la resiliencia se entiende como la capacidad no solo de resistir las adversidades, sino de aprender y crecer a partir de ellas.
Esta habilidad de adaptarse y encontrar fuerza en los momentos de dificultad es lo que permite a una persona mantenerse firme frente al caos y salir más fuerte del otro lado. Para los estoicos, la vida está llena de pruebas y desafíos, y lo que realmente importa no es lo que nos sucede, sino cómo respondemos a ello. Epicteto nos enseña: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos acerca de lo que nos sucede. Este pensamiento encapsula la esencia de la resiliencia estoica. La adversidad es solo el escenario, pero nuestra respuesta ante ella es lo que define si saldremos de esa situación más fuertes o debilitados. La resiliencia como hábito implica que ante cada desafío, en lugar de rendirse, busquemos activamente cómo aprender de la situación. Esto no significa negar el sufrimiento ni ignorar la dificultad, sino reconocer que la dificultad es una oportunidad para el crecimiento. Séneca expresó de manera similar: la dificultad es una oportunidad para la virtud. En otras palabras, cada golpe de la vida tiene el potencial de hacernos más sabios, más fuertes y más preparados para lo que vendrá. Al cultivar la resiliencia, estamos entrenando nuestra mente para no caer en la desesperación o el resentimiento cuando las cosas se ponen difíciles. La resiliencia se trata de ver los obstáculos como trampolines, no como barreras. Un ejemplo claro de este concepto en la vida cotidiana podría ser el de un atleta que se lesiona durante una competencia importante. En lugar de rendirse, utiliza esa adversidad como una oportunidad para mejorar su técnica, fortalecer su cuerpo y aprender más sobre sí mismo. La resiliencia no solo lo ayuda a superar el dolor físico, sino también a descubrir nuevas formas de enfrentar y superar las dificultades. Además, la resiliencia está profundamente conectada con el concepto de aceptación estoica. Aceptar lo que no podemos controlar es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender. En lugar de gastar energía luchando contra lo que ya ha ocurrido, la resiliencia nos permite centrarnos en lo que sí podemos cambiar: nuestra respuesta a la situación. La aceptación activa, en lugar de la pasividad, es lo que nos da el poder para seguir adelante. Un buen ejemplo de resiliencia en la filosofía estoica es la historia de Marco Aurelio, quien, a pesar de los constantes desafíos y la guerra, pudo mantener la calma y la lucidez. Durante su reinado, Marco Aurelio enfrentó traiciones, epidemias y luchas militares, pero nunca perdió su enfoque ni su integridad. Como él mismo escribió: la vida no es buena ni mala, solo es lo que es. No te dejes arrastrar por las dificultades. Este enfoque le permitió practicar la resiliencia, utilizando cada experiencia difícil como una oportunidad para crecer. Cultivar la resiliencia requiere también una mentalidad flexible. No se trata solo de resistir, sino de adaptarse. En un mundo que cambia constantemente, aquellos que son resilientes son los que encuentran formas de ajustarse sin perder su esencia. En lugar de aferrarse a las expectativas o planes rígidos, una mente resiliente es capaz de improvisar y ajustarse a las circunstancias, manteniendo siempre el objetivo final claro. Un aspecto clave de la resiliencia estoica es también el desapego. Los estoicos enseñaban que las circunstancias externas no deben afectar nuestro equilibrio interno. La resiliencia no significa aferrarse a los resultados, sino ser capaces de mantener nuestra paz, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Aprender a dejar ir las expectativas y aceptar lo que es, sin perder la paz interior, es lo que realmente nos fortalece. En la práctica, esto puede significar tomar un tiempo cada día para reflexionar sobre nuestras emociones y cómo respondemos ante los desafíos. El simple acto de detenernos y observar nuestras reacciones ante las dificultades
puede ayudarnos a desarrollar una mayor fortaleza mental. Es en esos momentos de reflexión cuando podemos aprender a responder en lugar de reaccionar, a tomar decisiones conscientes en lugar de dejarnos llevar por la frustración. Además, la resiliencia se cultiva a través de la repetición. No basta con pensar en la resiliencia en momentos de dificultad, sino que debemos entrenarnos para ser resilientes todos los días, incluso cuando no estamos en medio de una crisis. Esto puede ser tan simple como practicar la gratitud, el autocuidado o el mindfulness, o tan profundo como enfrentar nuestros miedos y salir de nuestra zona de confort regularmente. La resiliencia no se trata de ser inquebrantable ante el dolor, sino de aprender a fluir con él, a abrazarlo y eventualmente a encontrarle un propósito. Al aprender a ver la adversidad como un maestro y no como un enemigo, forjamos una mente que no solo sobrevive a las dificultades, sino que las convierte en su motor de crecimiento. Como Epicteto dijo una vez, la adversidad no es algo que te suceda, sino lo que haces con lo que te sucede. Al adoptar este enfoque, no solo construimos una resiliencia más profunda, sino que cultivamos una mente invencible, capaz de enfrentarse a cualquier tormenta de la vida. 10. La importancia del autocuidado. El autocuidado es, muchas veces, malinterpretado como un acto egoísta o innecesario, cuando en realidad es uno de los pilares esenciales para construir una vida equilibrada y una mente fuerte. En la filosofía estoica, el autocuidado no solo es visto como una necesidad, sino como una responsabilidad. Séneca y Epicteto subrayaron que la base para enfrentar cualquier adversidad con sabiduría y calma radica en cuidar de uno mismo, tanto física como emocionalmente. El autocuidado, lejos de ser un lujo, es un acto de disciplina y autocuidado mental que permite a la persona ser más eficiente, resiliente y centrada frente a las dificultades de la vida. El autocuidado no implica solo descansar o atender las necesidades básicas de nuestro cuerpo, va mucho más allá. En el contexto estoico, se trata de cultivar una salud mental sólida, mantener una conexión constante con nuestros valores y propósitos, y trabajar para ser la mejor versión de nosotros mismos. Si no estamos bien consigo mismos, si no nutrimos nuestro cuerpo y nuestra mente, nunca podremos ofrecer lo mejor de nosotros al mundo. Séneca lo dijo con claridad. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esto nos recuerda que debemos hacer de nuestro tiempo una inversión en nuestro bienestar, en lugar de dispersarlo en actividades que no nos sirven. La importancia del autocuidado está relacionada con nuestra capacidad para ser fuertes en tiempos de adversidad. Cuando ignoramos nuestras necesidades internas, nuestra mente se debilita y, en consecuencia, nuestra capacidad de enfrentar los desafíos de la vida disminuye. La falta de descanso, la mala alimentación o la ausencia de tiempo para la reflexión pueden llevarnos al agotamiento, lo que nos hace más susceptibles a caer en la desesperación o en las reacciones impulsivas ante los obstáculos. Así, el autocuidado se convierte en una forma de prevención. Es un modo de entrenar la mente para que, cuando llegue la tormenta, estemos suficientemente preparados para mantenernos firmes. Epicteto nos enseña que debemos ser conscientes de nuestras limitaciones y aprender a respetarlas. No te hagas daño a ti mismo por hacer lo que no debes hacer. Este enfoque estoico resalta la importancia de no agotarse en la búsqueda de logros o de complacer a los demás, sino de reconocer que la verdadera fuerza proviene de nuestra capacidad para cuidar nuestro ser integral. Si nos exigimos demasiado, si no dejamos espacio para el descanso, la reflexión o el crecimiento personal,
perdemos el poder de ser resilientes cuando la vida nos desafía. El autocuidado también está intrínsecamente vinculado con la práctica del mindfulness o la atención plena. Este concepto, aunque no pertenece exclusivamente a la filosofía estoica, es completamente compatible con sus enseñanzas. La práctica de estar plenamente presentes en el momento y de ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones nos permite comprender mejor nuestras necesidades internas y cómo cuidarlas adecuadamente. La atención plena nos ayuda a escuchar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón, brindándonos la capacidad de tomar decisiones más sabias y equilibradas. En la vida diaria, el autocuidado se puede aplicar de muchas maneras prácticas, desde asegurarnos de dormir las horas necesarias, mantener una dieta equilibrada y practicar ejercicio físico, hasta dedicar tiempo a la meditación, la lectura y la reflexión sobre nuestras metas y acciones. También implica aprender a decir no a lo que nos agota o a lo que no contribuye positivamente a nuestro bienestar. Establecer límites claros y priorizar nuestra salud mental y emocional es clave para mantener nuestra fortaleza interna. El autocuidado, entonces, es la base sobre la que se construye una mente invencible. Si no nos cuidamos, si no reconocemos nuestras necesidades, estaremos más vulnerables a las influencias externas, a los desafíos y a los reveses de la vida. Solo al nutrir nuestra mente y cuerpo podemos mantener la energía y la claridad necesarias para abordar con eficacia las dificultades que surgen en el camino. El cuidado de uno mismo es, en última instancia, un acto de respeto y amor propio. Marco Aurelio, el emperador estoico, dijo: «La vida de cada uno de nosotros es lo que hacemos de ella». Esta afirmación nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos hacia nosotros mismos y hacia nuestro bienestar. Si no nos cuidamos, si no valoramos nuestra salud, no podemos esperar rendir al máximo ni enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y coraje. Al final del día, el autocuidado no es un lujo, es una necesidad. Es la base de una vida equilibrada, de una mente resiliente y de una persona capaz de servir al mundo desde un lugar de fuerza interior. A través de la práctica del autocuidado, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que también nos preparamos para ayudar a los demás de manera más efectiva y significativa. Así, el autocuidado se convierte en una de las herramientas más poderosas para forjar una mente invencible. Las palabras correctas en el momento adecuado pueden cambiar una vida. ¿Qué parte de este video te resonó más? Coméntalo y comparte esta chispa con otros. 11. El poder de la reflexión diaria. Reflexionar cada día es uno de los hábitos más poderosos que podemos cultivar para forjar una mente fuerte y equilibrada. La reflexión diaria es el ejercicio de volvernos hacia el interior, de evaluar objetivamente nuestras acciones, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Este proceso nos permite tomar control de nuestras reacciones y elecciones, moldeando nuestra mente para que sea más sabia, más clara y más resiliente frente a los desafíos. En el mundo actual, lleno de distracciones y estímulos, la práctica de detenerse a reflexionar puede parecer simple, pero tiene un impacto profundo en la forma en que enfrentamos la vida. La filosofía estoica sitúa la reflexión diaria como uno de los fundamentos fundamentales para el autoconocimiento y la evolución personal. Marco Aurelio practicaba la reflexión constantemente. Nos dejó una valiosa lección cuando escribió: en sus meditaciones, la vida de cada uno de nosotros está moldeada por nuestros pensamientos. Lo que pensamos, eso somos. Para Marco Aurelio, el poder de dar forma a nuestra vida reside en las reflexiones diarias, que nos permiten comprender nuestros defectos, corregir nuestros errores y mejorar continuamente. Reflexionar diariamente
Nos ayuda a comprender nuestras propias emociones y reacciones. Cuando estamos inmersos en el caos de la vida cotidiana, nuestras acciones pueden ser impulsivas, guiadas por instintos o influencias externas. Sin embargo, la práctica de tomarnos tiempo para la introspección nos permite analizar estas reacciones con más claridad y discernimiento. La reflexión nos da la oportunidad de cuestionar nuestras elecciones, evaluar si están alineadas con nuestros valores y ajustarlas si es necesario. La introspección constante, que está en el corazón de la reflexión diaria, fortalece también nuestra capacidad de discernir lo que es verdaderamente importante. Séneca nos recuerda que la vida no es corta, pero la hacemos corta con la forma en que la vivimos. Cuando reflexionamos sobre nuestras acciones e intenciones, podemos darnos cuenta de lo que estamos haciendo con el tiempo que tenemos. La reflexión nos ayuda a priorizar lo esencial y eliminar las distracciones, haciendo que nuestras vidas sean más centradas y significativas. Pero, ¿cómo practicamos la reflexión diaria? Para los estoicos, la práctica implica reservar un momento específico al final del día para hacer una revisión honesta de las acciones del día. Pregúntese qué se hizo bien, dónde se podría haber actuado de manera diferente, cuáles fueron los errores y qué se puede aprender de ellos. Este momento de introspección no debe verse como un juicio negativo sobre ti mismo, sino como una oportunidad de crecimiento. La reflexión debe ser una práctica constructiva, donde aprendamos de nuestros errores, celebremos nuestros logros y alineemos nuestros pensamientos con nuestros principios. Otro aspecto importante de la reflexión diaria es la atención plena, que se alinea perfectamente con las enseñanzas estoicas. Al reflexionar, debemos estar completamente presentes, conscientes de nuestros pensamientos y sentimientos, sin apresurarnos a pasar a la siguiente tarea. Este momento de pausa activa nuestra capacidad de observar sin reaccionar automáticamente. Esto nos permite ganar claridad y actuar con más sabiduría en el futuro. Además, la reflexión diaria no se limita únicamente al final del día. Se puede integrar a lo largo del día, siempre que nos enfrentemos a una situación desafiante o un momento de indecisión. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos dar un paso atrás, reflexionar sobre lo que está sucediendo y tomar decisiones más alineadas con nuestra visión de la vida. Como decía Epicteto, no son los acontecimientos en sí los que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellos. La reflexión diaria nos permite cambiar la manera en que vemos los acontecimientos de la vida y transformar así nuestra respuesta a ellos. En un mundo acelerado donde estamos constantemente bombardeados con información y estímulos externos, la práctica de detenerse y reflexionar puede parecer difícil. Sin embargo, es esencial mantener nuestra mente equilibrada y enfocada. La reflexión diaria nos ayuda a evitar la reactividad. Nos permite tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestros valores y fortalece nuestra capacidad de vivir de acuerdo a lo que realmente importa. La práctica regular de la reflexión diaria es, por tanto, una de las claves para forjar una mente invencible. Al dedicarnos a pensar críticamente sobre nuestras acciones y pensamientos, podemos formar una mente más fuerte y resiliente, capaz de enfrentar mejor el caos emocional con claridad y sabiduría. La reflexión no es solo un momento de introspección, sino una práctica transformadora que fortalece nuestra visión del mundo y nuestra capacidad de vivir con propósito y equilibrio. 12. La confianza en el proceso. Confiar en el proceso es una práctica poderosa que nos enseña a dejar ir la necesidad de controlar cada aspecto de nuestras vidas. En un mundo donde buscamos constantemente resultados rápidos y certeza en cada paso, confiar en el proceso es un acto de valentía y fe.
La filosofía estoica, con su énfasis en aceptar lo que no podemos controlar, nos ofrece una valiosa guía para transitar la vida con calma, incluso frente a la incertidumbre. Al confiar en el proceso, aceptamos que la vida avanza a su propio ritmo, que las situaciones se desarrollan como deben y que tenemos un papel que desempeñar en nuestro camino sin necesidad de forzar o anticipar lo que está por venir. Séneca, en sus escritos, nos enseña que el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. La ansiedad que sentimos cuando intentamos controlar todo lo que nos rodea es una carga que imponemos a nuestra mente. Confiar en el proceso nos libera de esta carga y nos permite vivir más tranquilos, sabiendo que el tiempo es muchas veces el mejor remedio para los desafíos de la vida. El proceso de confiar está estrechamente ligado a la idea de desapego. No significa que debamos ser pasivos o dejar de actuar, sino que debemos actuar con discernimiento, alineados a nuestros principios y dejar que el tiempo muestre los resultados. Esto nos permite vivir más plenamente en el presente, en lugar de preocuparnos excesivamente por el futuro o lamentar el pasado. Epicteto refuerza esta idea al afirmar que no podemos elegir los acontecimientos que nos suceden, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos ante ellos. Al confiar en el proceso, aceptamos que no todo depende de nuestra voluntad o control y que el tiempo traerá lo que necesita ser revelado. La confianza en el proceso también está relacionada con la paciencia. La paciencia es la virtud que nos permite atravesar periodos de incertidumbre con calma, sin prisas, para que las cosas sucedan. A menudo queremos acelerar los resultados, queremos que los desafíos se resuelvan de inmediato, pero la verdadera sabiduría llega cuando entendemos que el tiempo es necesario para el aprendizaje, el crecimiento y la madurez. Cada paso del viaje tiene un propósito, incluso cuando no podamos verlo de inmediato. Marco Aurelio nos recuerda que no debemos esperar que las cosas sean como nos gustaría, sino que debemos aceptar lo que es y aprovechar la oportunidad para aprender de ello. Para confiar en el proceso es esencial practicar la paciencia activa. Esto significa que debemos hacer lo mejor que podamos, tomar las acciones necesarias y al mismo tiempo aprender a confiar en que el universo o el tiempo tiene su propio ritmo para que las cosas sucedan de la manera que sea más beneficiosa para nosotros. Este acto de confianza no es resignación, sino más bien un reconocimiento de que no somos dueños de todo lo que sucede en nuestras vidas. Nuestro poder reside en cómo elegimos vivir dentro de este flujo. Un ejemplo de esto se puede ver en grandes transformaciones de vida, como el viaje de cambio de hábitos. Si decides, por ejemplo, volverte más saludable, el proceso será gradual y lleno de altibajos. A menudo, los resultados no son inmediatos y la tentación de rendirse puede ser grande. Sin embargo, si confías en el proceso y te mantienes firme en tus decisiones, descubrirás que los pequeños pasos se acumulan con el tiempo y producen resultados mucho más consistentes y duraderos. La confianza en el proceso es clave para esta transformación, ya que permite continuar, incluso cuando los resultados aún no son visibles. Además, confiar en el proceso nos ayuda a tener una mentalidad de crecimiento. Cuando enfrentamos dificultades u obstáculos, es fácil caer en la tentación de pensar que estamos fracasando. Sin embargo, si confiamos en que estamos exactamente donde debemos estar y que las lecciones que aprendemos ahora son fundamentales para nuestro futuro, podemos ver cada desafío como una oportunidad de aprendizaje. Heráclito, otro gran pensador de la filosofía antigua, dijo que el cambio es la única constante en la vida.
Cuando confiamos en el proceso, entendemos que las dificultades no son definitivas, sino partes naturales de nuestro camino. Por tanto, confiar en el proceso es una práctica que nos permite vivir con más serenidad, claridad y equilibrio. Al dejar de lado la necesidad de controlar cada detalle de la vida, dejamos espacio para el crecimiento, la transformación y la evolución. Confiar en el proceso nos enseña que el tiempo, más que un enemigo, es nuestro aliado, y que la verdadera libertad llega cuando aceptamos que somos parte de algo más grande, que siempre nos estará guiando hacia nuestro destino. Esta confianza nos fortalece, nos da coraje para seguir adelante y nos recuerda que aunque no podemos controlar todos los aspectos de la vida, siempre podemos confiar en que el camino que estamos recorriendo es el correcto. 13. El poder de la paciencia. La paciencia es frecuentemente vista como una virtud pasiva, algo que solo implica esperar sin actuar. Sin embargo, en la filosofía estoica, la paciencia es considerada una fuerza activa y transformadora. No se trata solo de esperar, sino de encontrar fortaleza en ese proceso de espera, mantener la serenidad frente a la adversidad y ser capaz de percibir las lecciones que el tiempo nos ofrece. Como dijo Séneca, la mayor parte de las cosas no pueden ser controladas, pero pueden ser aceptadas con paciencia. Esta aceptación de lo que no podemos controlar es el primer paso para desarrollar una mente verdaderamente invencible. En un mundo donde la prisa es constante, la paciencia se ha convertido en una habilidad rara y valiosa. Estamos acostumbrados a querer resultados inmediatos, a buscar soluciones rápidas a nuestros problemas y a no saber esperar el momento adecuado para que las cosas sucedan. La paciencia, sin embargo, nos enseña que el tiempo es un aliado, no un enemigo. Epicteto también nos recuerda que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Es decir, al cultivar paciencia, entrenamos nuestra mente para responder con calma y claridad a las situaciones de la vida, en lugar de ser dominados por la ansiedad y la impaciencia. El poder de la paciencia radica en su capacidad para transformar momentos difíciles en oportunidades de crecimiento. Cuando enfrentamos dificultades, nuestro impulso inmediato es, muchas veces, tratar de escapar de la situación lo más rápido posible. Sin embargo, si somos pacientes, podemos reflexionar sobre lo que está sucediendo, aprender de las experiencias y comprender que cada desafío es una oportunidad para fortalecer nuestro carácter y nuestra mente. La paciencia no consiste en esperar sin hacer nada. Se trata de mantener la acción constante, pero con la comprensión de que los resultados no deben llegar de forma inmediata. Como dijo Marco Aurelio, lo que está en el camino avanza el camino. Lo que está en el camino se convierte en el camino. Es decir, lo que inicialmente parece un obstáculo puede revelarse como el camino hacia nuestro desarrollo, si tenemos la paciencia para esperar el momento adecuado. En el contexto estoico, la paciencia no significa indiferencia, no significa resignación ni pasividad ante las dificultades. Al contrario, es una actitud de aceptación activa, reconocer que las cosas suceden a su propio ritmo y que para alcanzar la verdadera comprensión y sabiduría debemos pasar por ciertos procesos y ciclos. Al cultivar la paciencia, desarrollamos una visión a largo plazo, una perspectiva de que cada experiencia, sea buena o mala, tiene un valor intrínseco y puede enseñarnos algo fundamental para nuestra travesía. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el campo del autocrecimiento. A lo largo de nuestras vidas buscamos mejorar nuestra salud, nuestras relaciones y nuestras carreras. A menudo vemos avances en ciertos momentos, pero en otros el camino parece estancarse,
La paciencia nos permite entender que el verdadero crecimiento lleva tiempo y que cada pequeña acción que tomamos, aunque no genere resultados inmediatos, está moldeando nuestro futuro de manera significativa. La paciencia es la clave para permitir que el cambio verdadero ocurra dentro de nosotros. Otra analogía interesante proviene de la naturaleza. El bambú, por ejemplo, puede pasar años desarrollando sus raíces antes de brotar por encima del suelo. Durante ese tiempo se está preparando para crecer de manera robusta y rápida cuando llegue el momento adecuado. Ese período de espera no es tiempo perdido, sino tiempo invertido en fortalecer su base, en prepararse para lo que vendrá. De la misma manera, en nuestra travesía personal, la paciencia nos enseña a ser pacientes con el proceso, sabiendo que estamos preparándonos para algo más grande, más sólido, más duradero. Además, la paciencia es fundamental para mantener la paz interior. En un mundo tan acelerado y lleno de estímulos externos, la práctica de ser pacientes nos permite mantener la calma incluso en las situaciones más turbulentas. La paciencia no nos impide actuar, sino que nos permite actuar con más sabiduría en el momento apropiado. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un desafío, la paciencia nos impide tomar decisiones apresuradas, dándonos la oportunidad de reflexionar sobre el asunto, aclarar nuestra mente y actuar de manera más efectiva. La paciencia también es uno de los pilares fundamentales para quienes buscan un equilibrio emocional duradero. Cuando nos enfrentamos a emociones intensas como la ira o la frustración, la paciencia nos enseña a no reaccionar impulsivamente. En lugar de ello, nos da la oportunidad de reflexionar sobre lo que estamos sintiendo, la razón de esos sentimientos y cómo podemos manejarlos de manera más constructiva. El control de las emociones es una de las mayores fuerzas que podemos desarrollar, y la paciencia es la clave para acceder a esa fuerza. Finalmente, la paciencia nos enseña una lección importante: que las mejores cosas de la vida realmente toman el tiempo para materializarse. El camino hacia el éxito, la felicidad y la paz interior rara vez es rápido o fácil, pero con paciencia podemos transformar cualquier adversidad en una oportunidad para crecer. La paciencia nos prepara para los grandes desafíos de la vida y nos da la sabiduría necesaria para enfrentarlos con serenidad y confianza. Como Heráclito afirmó, la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Al abrazar la paciencia, podemos cosechar los frutos de una vida más plena, equilibrada y, sobre todo, más sabia. Y si llegaste hasta aquí, comenta: llegué hasta aquí. Y ahí lo tienes, amigos. Hemos explorado cómo forjar una mente invencible y enfrentar el caos emocional con valentía, paciencia y determinación. Recuerda que el camino hacia la fortaleza mental no es fácil ni rápido, pero cada paso hacia la resiliencia, la disciplina y el autocuidado te acerca más a esa paz interior que todos buscamos. Como nos enseñan los grandes estoicos, el verdadero poder radica en cómo respondemos a las adversidades, no en las adversidades mismas. La vida siempre traerá turbulencias, pero con los principios que hemos abordado, puedes transformar esos desafíos en oportunidades para crecer, aprender y, sobre todo, mantener el control sobre tu mente. Si este contenido resonó contigo, no olvides dejarme un comentario contándome tu experiencia o qué parte de este video te impactó más. Me encantaría saber tu perspectiva y aprender de tu viaje. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas más contenido sobre cómo construir una vida más equilibrada y poderosa. Y si sientes que este mensaje puede ayudar a alguien más, compártelo. Si te gustó este tema, también te recomiendo estos 2 videos.
Recuerda, la mente invencible se forja día a día y tú tienes el poder de empezar ahora. Hasta la próxima.